Emergencia en Esmeraldas. El desbordamiento de 6 ríos deja 11.750 damnificados y daños en 4 cantones. La Corte de Justicia no dicta prisión preventiva contra el expresidente Lenín Moreno y ordena que se presente en la Embajada de Ecuador en Paraguay. Brigadas de salud recorren los barrios para vacunar contra el sarampión, rubiola y poliomielitis a 1.200.000 niños que faltan. Un daño en la refinería de Esmeraldas provoca la escasez de asfalto y paraliza obras en Quito y Guayaquil. Buenas noches, bienvenidos a Televistazo. Es momento ahora de las noticias más destacadas de este lunes 5 de junio. Esmeraldas SOS. Cerca de 12.000 personas se resultaron afectadas por el desbordamiento de 6 ríos en la provincia de Esmeraldas. Para atender a los damnificados se instalaron albergues y también zonas de acopio en las que se reciben donaciones. El gobierno ofreció un bono de asistencia para las familias más afectadas. Paul Romero con el informe. Estas imágenes demuestran los efectos de 12 horas de lluvia ininterrumpida en la provincia de Esmeraldas. Desde el aire se dimensiona el impacto del desbordamiento del río Teone, que anegó barrios enteros del sur de la capital provincial. Cientos de personas se subieron a los techos de las casas para evitar ser arrastradas por la corriente. El agua subió hasta 4 metros en los lugares más bajos de la ciudad. Las viviendas de los barrios La Concordia, Valle Hermoso, Tolita 1 y 50 Casas son las más afectadas. La corriente del río se llevó sus pertenencias y las pocas cosas que quedaron en medio del lodo ahora tratan de recuperarlo. Más de 10, 15 años emprendiendo para salir adelante y todo lo perdí, todo. Que nos ayuden por lo menos en que una cocinita para poder cocinar, porque todo se nos ha perdido. Eso es lo único que yo les pido para todos. La inusual lluvia en esta provincia fronteriza afectó también a los cantones de Atacames, Quinindé y Muisne. Solo en Matambal subió 10 metros el río, lo que permitió que colapsaran todas las casas que se encontraran ahí. En este momento nosotros hicimos un proceso de evacuación con el equipo, donde ellos se encuentran, donde familiares, donde amigos, hasta que podamos establecer albergues. Los damnificados esperan que llegue la ayuda del gobierno central para atender las necesidades más urgentes. Cerca del mediodía se pudo divisar que el nivel del agua bajó en algunos sectores. 700 personas fueron trasladadas a varios albergues. Cerca de 1.000 policías y militares trabajaron en el rescate de personas que corrían riesgo. Este lunes el presidente Guillermo Lasso y varios ministros de Estado visitaron Esmeraldas. El mandatario hizo un sobrevuelo en las zonas más afectadas por el desbordamiento de 6 ríos en los 4 cantones. El presidente se comprometió a entregar asistencia inmediata. Con el Ministerio de Vivienda, evaluación de casas que se hayan dañado. Con el Ministerio de Inclusión Social ya estamos activando el bono de desastre por $260 por familia. Además, el gobierno abrió 5 puntos de acopio para recibir las donaciones bajo coordinación de la Secretaría de Riesgos. Este martes se reunirá en Quito el Comité de Operaciones de Emergencia para tomar nuevas decisiones. Para conocer más de lo que se vive en el sur de Esmeraldas, una de las zonas de mayor afectación, hacemos contacto con Fabiola Santana y te preguntamos, Fabiola, ¿cuál es la situación en ese sitio en estos momentos? Te escuchamos. La situación es de desolación, de destrucción. Estamos precisamente en el barrio 50 Casas, uno de los más afectados del sur de Esmeraldas, donde unas 2.000 personas están en este lugar. Muchas ya salieron y otras siguen aquí, lavando, limpiando, tratando de rescatar sus pocos enseres. Recordemos que, como ya lo escuchábamos en la nota, en este caso el río Teune se desbordó y alcanzó los 3 metros de altura, prácticamente anegando viviendas, incluso en su totalidad y deslizándolas. En este lugar, en estos momentos, no hay agua potable y tampoco hay energía eléctrica. Desde hace 1 hora, las familias han empezado a salir a 3 albergues que están dispuestos en este sector, pero otros no quieren salir. Dicen que aún tienen cosas que rescatar. Amigo, por ejemplo, usted no va a salir a albergues. No, yo no voy a salir, niña. ¿Por qué? Porque tengo mis cosas
de limpiar para sacar y botar a la calle. Por ejemplo, decían que hay personas, su ropa, por ejemplo, dice la va a lavar y la va a reutilizar. Exactamente, porque no tengo que ponerme. Ya, ¿y la comida? ¿Cómo han hecho con la comida? Bueno, la comida por ahí lo han traído a alguien de darle los vecinos, porque no hay cómo guardar. Bueno, y esa es la situación. Por ejemplo, hay padres de familia que dicen, ok, mis hijos no pueden ir a la escuela, si bien es cierto por el tema de que se han suspendido las clases, están destruidas las escuelas, pero también han perdido sus uniformes, han perdido también sus útiles escolares. Y podemos observar, en este lugar los enseres están en las calles. En unas partes donde el agua ya se ha retirado está lleno de lodo, y en otros lugares, como en este punto, aún hay agua. En unos puntos dan hasta el agua a la rodilla. En todo caso, es lo que ocurre en este sector. No sé si tenemos alguna pregunta en estudios. Sí, Fabiola, ahora, ¿qué ocurre con la seguridad en las zonas afectadas por las inundaciones? Estamos viendo que en el sitio donde te encuentras en estos momentos no hay servicio de alumbrado público. ¿Cuál es la situación en ese sentido? Bueno, si podemos hacer un paneo, aquí está la presencia de la Policía Nacional. Sin embargo, no es suficiente. Como decíamos, hay personas que se quedan en este lugar porque obviamente hay quienes se aprovechan de la situación y van robando los enseres, y otros, por eso también han dicho, se quedan aquí cuidándolos mientras los demás evacúan. Pero en todo caso, hay presencia policial en este lugar, es escasa aún, pero sin embargo la hay. En todo caso, podemos observar que las personas siguen saliendo desde las 6 de la tarde, están saliendo de a poco. Estamos enfocando hacia el río que se desbordó, uno de los 6 en Esmeraldas, y volvemos a ratificar, la situación aquí es de destrucción y de desolación. Nosotros vamos a seguir en este lugar para en nuestras próximas emisiones llevarles más información. Buenas noches. En Esmeraldas, las inundaciones afectan a 4 cantones, según los reportes de la Secretaría de Gestión de Riesgos. En Atacames son 3 las parroquias que en estos momentos se encuentran inundadas. En Esmeraldas hay 5, mientras que en Muisne, que es en el sur de la provincia, 2, y 3 en el cantón Quinindé, en el centro de Esmeraldas. El número de personas afectadas hasta ahora es de 11.750 en toda la provincia. Esto comprende cerca de 3.000 familias que en estos momentos están prácticamente en la calle. Según la entidad, hubo 2 inundaciones, un deslizamiento, un socavón y también un colapso estructural. 4 centros de salud del cantón Muisne, por ejemplo, están cerrados por daños en las instalaciones, mientras que 21 instituciones educativas resultaron afectadas. Ahora, las lluvias y las inundaciones de las últimas horas en Esmeraldas no guardan ninguna relación con el fenómeno del Niño. Lenín Artieda con los datos del Instituto Oceanográfico de la Armada Nacional. El fenómeno del Niño no ha llegado todavía, así lo señala el Instituto Oceanográfico de la Armada Nacional, que explica que las inundaciones de Esmeraldas responden a otro tipo de fenómeno climatológico. En este caso, hubieron aumentos de lluvias en la parte de la costa interior, y esta lluvia se fue concentrando poco a poco y produjo un aumento de caudales y el desbordamiento del río, pero no tiene nada que ver con el evento del Niño. Y cuentan esto mientras exhiben los mapas que demuestran cómo está de caliente el mar frente a las costas ecuatorianas. Desde hace meses, la temperatura del océano no deja de subir, y por ello las previsiones de que un fenómeno del Niño se hará presente se mantienen invariables. Los modelos han dicho que tenemos un 80% de probabilidad de que se presente el evento en este segundo semestre del año. Inocar en sus análisis toma como referencia el fenómeno del Niño del periodo 1997-1998 y señala que la data que ofrecen las mediciones hará que en poco tiempo se declare oficialmente su llegada. El patrón actual que tenemos es muy parecido al de 97, podríamos decir que en septiembre se podría estar ya haciendo una declaratoria, pero le digo que esto está siendo monitoreado constantemente. Pero ¿cuánto podría llover con un fenómeno del Niño? Si tomamos como referencia el evento de 1997, en noviembre y diciembre de ese año llovió hasta 15 veces más que el promedio que se registra para esos meses. De hecho, la actual temporada invernal ya registra valores superiores que incluso duplican a los normales. Y eso que el fenómeno aún no se hace presente.
5 sectores del Cantón Durán en Guayas están monitoreados con un sistema de alerta temprana para inundaciones. Se trata de sensores que detectan el incremento del caudal de 2 ríos y captan la intensidad de las lluvias. Diego Cuenca explica el beneficio. Así suenan las sirenas que se instalaron en 5 sectores del Cantón Durán para alertar a sus habitantes de una inundación que afectaría al menos a 35.000 personas que viven en esos sitios. Se trata de un sistema de alerta temprana que funciona con 2 sensores, sumergidos a más de 1 metro de profundidad, en la desembocadura del río Babahoyo y del río Guayas. Esos aparatos detectan el incremento del caudal en tiempo real, pero también trabajan con otro sensor que capta la cantidad y la intensidad de la lluvia que cae. Los datos se generan cada minuto en un sistema digital que está conectado a la sala de monitoreo del municipio de Durán, al que también tienen acceso los investigadores de la Escuela Politécnica del Litoral ESPOL, quienes crearon el proyecto. Uno de ellos cuenta que la sirena será activada únicamente cuando haya alerta roja, es decir, cuando el río esté por desbordarse y la precipitación sea fuerte. Entonces esta persona tiene 5 minutos para analizar con su jefe inmediato, en este caso el director de riesgos del municipio. El director de riesgos, a través de un protocolo, avisa al alcalde, deciden activar la alerta y presionan un botón en la plataforma y las sirenas se activan. Los sectores monitoreados son el Recreo, Panorama, Fincas Delia, 288 hectáreas y la cooperativa 5 de Junio. Esa última zona es la más vulnerable. En ella habitan más de 7.000 familias que integran un grupo en Telegram para comunicarse con las autoridades de gestión de riesgos. Cuando suena la sirena, sus líderes comunitarios ya saben qué hacer para resguardar a su gente, mientras llega personal de rescate. El sistema de alerta temprana está operativo desde el 8 de mayo. Y tuvo una inversión de más de $130.000 entre el municipio de Durán y Lespol. Es el único que funciona en todo Guayas. Los datos que arrojan los sensores también se pueden observar en un celular, en el que pueden ver el comportamiento del fenómeno invernal. Incluso desde ese aplicativo se activan las alertas. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado dispuso el fortalecimiento de las operaciones de contrainteligencia en las instituciones estatales ante la infiltración del crimen organizado. Este trabajo lo ejecutará el personal especializado de la policía y también de las Fuerzas Armadas. Paul Romero con el tema. Habrá una investigación interna en todas las instituciones del Estado para determinar los vínculos de las organizaciones criminales. Y es pública la resolución, por eso puedo hablar de ella. Está establecido la recomendación al Ejecutivo para que fortalezca la contrainteligencia para proteger al Estado de la infiltración y cooptación por parte del crimen organizado. Las operaciones de contrainteligencia serán ejecutadas por personas especializadas de la policía y las Fuerzas Armadas. Empezarán casa adentro para identificar a los uniformados que han sido cooptados por bandas del crimen organizado, en especial de las vinculadas al narcotráfico. Que la contrainteligencia va a vigilar que no haya por ahí un policía o un militar y va a vigilar qué pasa con militares que de pronto resultan personas con recursos impensables, o un policía o un juez, o sea, controlarle más al Estado. La resolución fue aprobada por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE el pasado jueves en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La decisión incluye a todas las funciones del Estado. Se realizará contrainteligencia a jueces, fiscales, autoridades seccionales, función ejecutiva, áreas estratégicas. Según las autoridades del Frente de Seguridad, se pretende reducir los actos de corrupción. Varias investigaciones ya están en marcha, pero la información se maneja bajo reserva. La Unidad Judicial contra la Corrupción y el Crimen Organizado no está cumpliendo a cabalidad la función para la que fue creada. Las causas de delincuencia organizada se quedan en jueces ordinarios, mientras la unidad solo tramita 11 procesos, informa Jacqueline Rodas. La Unidad Judicial contra la Corrupción y el Crimen Organizado no despega. Este viernes cumple 6 meses de funcionamiento, pero los casos que involucran a grupos de delincuencia organizada se quedan en Esmeraldas, Manabí, Guayas u otras provincias, con juzgadores ordinarios, y no pasan a Quito, donde están los 14 jueces especializados. En la Corte Nacional se analizó el tema. Ya llegan los lobos, los tiguerones y rodean la unidad judicial y los jueces no dictan la prisión, porque están atelados. Los jueces de anticorrupción
tienen protección y todo se manejaría telemático. Desde el 9 de diciembre hasta el día de hoy hay 8 causas. 8 causas que todavía no llegan a tribunal. Realmente alarmante. Es decir, la unidad judicial anticorrupción no está funcionando para lo que se creó. El último dato disponible da cuenta que en este primer semestre, la unidad solo tiene 11 causas en trámite relacionadas con la especialidad para la que fue creada. Las demás son acciones constitucionales, autorizaciones de actos urgentes u otras diligencias. Ante esta realidad, el Pleno de la Corte Nacional resolvió que los jueces ordinarios, que tienen procesos que le corresponde a la Unidad contra la Corrupción y el Crimen Organizado, deben inhibirse de conocer esas causas y remitirlas de inmediato, excepto las que ya estén en etapa de juicio. Pero esa medida podría crear un nuevo problema, pues de los 14 jueces especializados, solo 2 son de primera instancia, que ahora podrían recibir una cantidad de procesos que rebasen su capacidad. La Corte solicitó al Consejo de la Judicatura que nombre y posesione a los jueces necesarios para que la unidad especializada enfrente la carga que se viene. Entre las noticias internacionales más destacadas, un escándalo político sacude a Colombia desde hace varios días. Andrea Báez tiene más información. Sí, Juan Carlos. De hecho, apunta a la revelación de una supuesta financiación irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro. Involucra al ex embajador de Colombia en Venezuela y a la ex jefa de gabinete de Petro, quienes fueron desvinculados del gobierno. El protagonista es Armando Benedetti. Fue embajador de Colombia en Venezuela hasta el viernes, cuando el presidente Gustavo Petro lo despidió, al igual que a la jefa de gabinete Laura Sarabia, por estar implicados en una trama de escuchas telefónicas ilegales. Benedetti y Sarabia han sido de las figuras más cercanas a Petro, ahora enfrentadas aparentemente por espacios de poder, y en torno a ellos se ha desatado una polémica de alcance impredecible por el origen de fondos para la campaña de Petro conseguidos por Benedetti. La revista Semana publicó una conversación de Benedetti con Sarabia a la que le dice: yo hice 100 reuniones, 15.000 millones de pesos. Es más, si no es por mí, no ganan. ¿O es que quieren que diga quién fue que puso la plata? Horas después, Benedetti se retractaba y Petro declaró: ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se han manejado cifras como 15.000 millones por fuera de nuestra contabilidad. Creo entender qué le pasa a la mente de Armando Benedetti. Acepto sus disculpas, pero debe explicar sus palabras ante la Fiscalía y el país. La clase política colombiana reaccionó de inmediato. Unos cerraron filas a favor del presidente. Otros, como el ex candidato presidencial, el opositor Federico Gutiérrez, pedía la renuncia de Petro y presentaba en la Fiscalía una denuncia formal. Pero hoy lo que ya sabemos con las últimas declaraciones es que estamos también frente a un gobierno ilegal. El caso podría derivar también en una investigación a nivel legislativo, donde Petro no tiene mayoría. Más adelante en Televistazo, las autoridades de salud tienen previsto vacunar a 1.200.000 niños de entre 1 y 12 años hasta el 9 de julio. Brigadas médicas comenzaron sus recorridos puerta a puerta en distintas zonas del país con el fin de vacunar a 3.7 millones de niños a escala nacional. Estefanía Arias acompañó a los equipos de salud. La campaña de vacunación comenzó en mayo y se espera vacunar a escala nacional a 3.7 millones de niños de 1 a 12 años contra el sarampión, rubiola y poliomielitis. En la primera fase fueron vacunados más de 2.630.000 niños en escuelas, centros de salud, hospitales y centros comerciales. Ahora la campaña sigue en el país con brigadas médicas puerta a puerta. Esta es una de ellas, que comenzó su recorrido en Bastión Popular, noroeste de Guayaquil. Debió estar acompañada de militares por tratarse de una zona conflictiva de la ciudad, pero no llegaron. Los médicos recorrieron 5 manzanas. En decenas de casas los niños no estaban. En otras, en cambio, ya habían recibido las dosis. Y al final, solo a 7 lograron vacunar. Sí, actualmente tenemos 56 escuelas que para completar pues la visita de todo lo que corresponde a la zona 8, Guayaquil, Durán y San Moreno, que se quedaron un poco rezagadas por los motivos que ustedes conocen, cuestión de antivacunas, los permisos, información
a los padres. El Ministerio de Salud indicó que para completar el 1.200.000 menores que faltan inmunizar, seguirán con la jornada en las escuelas. Las brigadas continuarán sus recorridos hasta el 9 de julio, fecha en que termina esta campaña de vacunación. El expresidente Lenín Moreno no pagará prisión ni se lo declarará prófugo. El juez del caso Sinohydro rechazó el pedido fiscal por considerar que aún no hay elementos claros en su contra y que Moreno justificó su condición de salud. Jacqueline Rodas con los detalles de la decisión judicial. El expresidente de la República, Lenín Moreno, su esposa Rocío González, su hija Irina y sus amigos Javier Macías y María Auxiliadora Patiño seguirán en libertad. El juez de la Corte Nacional, Bayardo Espinosa, negó el pedido fiscal que pretendía que les dicten prisión preventiva porque los procesados incumplieron la medida de presentación periódica. Según el magistrado, hasta el momento no hay elementos claros de que Moreno sea autor o cómplice del delito de cohecho en el caso Sinohydro. Además, considera que el expresidente justificó su imposibilidad para viajar cada 15 días a Ecuador por su condición de salud. Espinosa calificó a esa exigencia como desproporcionada, excesiva y que pone en riesgo la vida de Moreno. En su lugar, dictó otras medidas. Debe presentarse una vez al mes, pero en la sede diplomática de Ecuador en Paraguay, donde vive actualmente, y tiene que viajar al país una vez cada 4 meses para presentarse en la Corte. La Fiscalía reaccionó mediante un comunicado. Sostiene que las presentaciones en embajadas fuera del país no están previstas en la ley, mientras el expresidente en su cuenta de Twitter escribió que espera que durante el proceso se compruebe su inocencia y negó su participación en el contrato de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, obra por la que Moreno, sus familiares, amigos y exdirectivos del estatal China se habrían beneficiado de $76 millones en sobornos pagados por Sinohydro, según la Fiscalía. La etapa de instrucción sigue hasta julio. Luego se discutirá si los 37 implicados son sobreseídos o se los llama a juicio. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, da disposiciones y confronta a ciudadanos a través de la red social Twitter. Según el municipio, se busca implementar una comunicación abierta y transparente. Aquiles Álvarez no quiere intermediarios, se comunica directamente con la ciudadanía y lo hace por la red social Twitter, en donde tiene casi 117.000 seguidores. Y no son pocos los ciudadanos que le hacen pedidos directos de intervención en distintas áreas, lo mismo que el bacheo de una calle o la iluminación de un parque. Ejemplos abundan. Si le piden que retire carteles de la administración anterior en la vía a la costa, ordena que se lo haga de inmediato al director del área respectiva. Si alguien denuncia acoso en la metrovía, dispone la ubicación del agresor y que se ponga la denuncia respectiva. Puede generar el beneficio de que la gente observa esto, ¿no? Como una respuesta inmediata. Hay que tomar en cuenta también que el Twitter y las redes sociales nos llegan a todos los sectores, entonces es muy focalizado. Y para otros sectores hay que diseñar otro tipo de estrategia, me parece. Ese estilo de comunicación fue común durante el gobierno de Rafael Correa y también lo usan Manuel López Obrador, Gustavo Petro o Nayib Bukele, por nombrar a algunos políticos. El alcalde, lo mismo que dispone acciones a los departamentos municipales, ya ha tenido también, pese a lo corto de su gestión, intercambios altisonantes con algunos ciudadanos. A un reclamo de ex bomberos, Aquiles Álvarez respondió que él no se mueve por presión, que cualquier pedido lo hagan formalmente, que con él no sirve el pressing mediático. En otro tuit, Álvarez le dice a otro ciudadano que pedía bacheo de calles que ni él ni nadie le va a marcar la agenda, que no trabaja bajo presión, que si hay mucho hueco que espere, que se busque novia para que lo tranquilice o que se tome un frasco de Pasinerval. Luego añade que así sea una autoridad es ser humano. Acá nos tenemos que respetar todos. Y después le envía saludos. Hay detrás un político que todavía no ha comprendido bien lo que es ser político, porque la vida pública implica una serie de renunciamientos. E implica ser una persona, un hombre o una mujer, que la sociedad la critica y tiene un examen mucho más profundo, y a eso está sometido. Esa es la vida pública, al menos en América Latina. Ese es el ritmo y ahí quien se mete a eso, y más aún en las redes sociales, tiene que estar consciente de todos los riesgos que esto puede implicar. Álvarez, a través de esta misma red social, aclaró que no tiene un community manager y que es él personalmente quien maneja su cuenta de Twitter. Ecuavisa buscó una versión del municipio de Guayaquil que respondió a través de una carta.
que el alcalde tiene como política implementar una comunicación abierta y transparente, que por ello ordenó desbloquear a todos los ciudadanos de las redes institucionales con el objetivo de transmitir información oportuna y en tiempo real a toda la ciudadanía. Un daño en la refinería de Esmeraldas causa la paralización en parte de la obra pública de los municipios del país. Por los próximos días no habrá provisión de asfalto. Francisco Garcés nos cuenta cómo esto afecta a obras de Quito y Guayaquil. 16 obras de repavimentación en Quito quedaron suspendidas y lo mismo sucede en Guayaquil con las intervenciones viales en el centro, en Urdesa, el suburbio y Bastión Popular. Estas son las primeras consecuencias del daño en la planta de producción de asfalto de la refinería de Esmeraldas, que obligó a paralizar las entregas de este material. Los municipios de Quito y Guayaquil de forma simultánea emitieron comunicados en los que explican las consecuencias. En la capital estaban en marcha proyectos de repavimentación que incluían varias de las principales arterias viales, entre ellas un tramo de la avenida 10 de agosto, La Gasca y la Mariscal Sucre. De todas las obras de rehabilitación vial que estaban en marcha en Quito, 15 se mantienen sin alteraciones porque en ellas, en lugar de asfalto, se está usando hormigón. Los municipios esperan tener nuevamente parte de la provisión del asfalto desde el próximo 10 de junio, fecha ofrecida por Petroecuador, entidad que hasta el cierre de este reportaje no explicó la situación de la refinería ni cuándo se normalizará la provisión del asfalto para retomar la obra pública del país. Suben a 45 los fallecidos por las inundaciones en Haití. Además, hay 11 personas desaparecidas. Quito tiene los primeros datos de negocios afectados por la inseguridad en la ciudad. En ciertos segmentos, las pérdidas son más de la mitad de los ingresos acostumbrados. Francisco Garcés con los resultados de esta investigación. ¿Cuánto afecta la inseguridad a los negocios de Quito? La Cámara de Comercio hizo un estudio y estos son los resultados. En el norte de la capital, el 66% de los negocios sintieron los efectos de la inseguridad en el mes de mayo, presentando pérdidas entre el 10 y el 50% en sus ventas. Mientras otro 15% de negocios reportaron efectos que incluso comprometieron más del 50% de sus ingresos mensuales. La gente ya no quiere salir, solo piden a los domicilios, ya que como ven no hay muchos movimientos como antes porque la inseguridad ha incrementado muchísimo. Los hechos reportados van desde asaltos a mano armada, ataques dirigidos a vehículos y transeúntes en las zonas comerciales y las extorsiones. El miedo provoca que cada vez menos clientes acudan a los negocios. Hay robos 1, 2, hasta 3 veces en un día. Vienen un ratito, comen y se van. Ya no se quedan como antes a conversar, a tomarse algo. No, ya eso no existe. Según los datos recopilados por la Cámara de Comercio, los negocios en horarios nocturnos son los más afectados. En negocios que tienen su pico de ventas, como son restaurantes, discotecas, centros comerciales, inclusive empiezan a haber mucho menos volumen y tráfico de clientes en los horarios picos que eran acostumbrados entre las 6 y 8 de la noche. La gente prefiere en esos horarios estar tranquilos y resguardarse en casa que salir a consumir. Ante la situación, el sector comercial busca estrategias para protegerse de la inseguridad y trabajar en conjunto con los entes gubernamentales y la Policía Nacional. Hay una gran diferencia entre el crimen organizado y la ciudadanía. Es que el crimen organizado está organizado y la ciudadanía a veces nos falta esa organización. Lo que queremos es que toda la ciudadanía se junte, se organice para poder controlar y contrarrestar toda esta delincuencia que está acechando a la ciudad. Según la misma encuesta, el 20% de los dueños de negocios creen que su situación empeorará en junio, pero el 60% piensa que se mantendrá estable durante este mes. Para monitorear la situación y trabajar con las autoridades, la Cámara de Comercio hará estos sondeos mensuales. Este 6 de junio se conmemora el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados. En Ecuador hace 13 años rige la ley de donación de órganos y se han realizado más de 7.000 procedimientos. Sin embargo, cada año el número de donantes disminuye. En el país hay 2.000 personas que llevan entre 3 y 4 años en una lista de espera para recibir una donación y trasplante de órganos, tejidos y células. Como cada año se conmemora el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados y la sociedad ecuatoriana debe saber que hay cifras y estadísticas que requieren conversación en casa.
Ecuador tiene 14 millones de cedulados. De ellos, 3.358.000 declararon expresamente que no quieren ser donantes. Entonces, por ley, más de 10.600.000 constan como donantes voluntarios vivos o cadavéricos, siempre que cumplan con procedimientos médicos que garanticen la compatibilidad con el posible receptor de la donación. Cada donante puede darle vida, puede salvar hasta 8 vidas y puede ser fuente de hasta 30 tejidos. En el año 2022, el 85% de cedulados eran donantes voluntarios. Hoy esa cifra descendió al 76%, es decir, un 9% menos de registrados que cambiaron su decisión en los últimos 12 meses. Esto es en base a una respuesta de la sociedad frente al Estado que posiblemente no garantice el trasplante. El Instituto Nacional de Donaciones y Trasplantes ubica a Quito, Guayaquil y Cuenca como las ciudades donde más donantes existen. En el resto de ciudades, lo que más existe es pacientes en espera. Más de 20.000 personas que están en diálisis al momento. Y su única solución es, finalmente, tener un trasplante. En el país hay 77 hospitales que tienen la infraestructura y los profesionales capacitados para hacer trasplantes. De esos, 15 son públicos. De hecho, en el 2022 se han hecho 547 procedimientos. En lo que va del 2023, 233 trasplantes, la mayoría de córneas. El problema en el país es que no hay una política pública que financie los costosos procedimientos que sacan de presupuesto a las entidades que lo realizan. Se requiere al menos $12 millones al año para que la lista de 2.000 personas sea más corta y se alivie el dolor y la angustia de esos 1.008 pacientes que esperan por córneas, los 835 que aguardan por un riñón, los 33 que esperan un hígado y los 5 que aguardan por un corazón. 6 personas murieron en un accidente de tránsito en Ambato. 3 eran delincuentes que habían secuestrado a las otras 3 víctimas. Fabián Villa con este tema. Un accidente de tránsito reveló un hecho inusual. El choque ocurrió la madrugada de este lunes en el paso lateral de Ambato, al sur oriente de la ciudad, en el cual fallecieron 6 personas. El automóvil, que trataba de huir de un control policial, realizó una mala maniobra al virar en U y chocó de frente contra un bus de transporte interprovincial. Según la policía, 3 de los ocupantes del vehículo eran delincuentes que horas antes habían secuestrado a otras 3 personas que iban en un camión que había salido desde el Triunfo en Guayas y que apareció abandonado en Ambato. En el vehículo Gredual se encuentra 3 personas que están atadas sus manos, se encuentra en el copiloto un arma de fuego. Producto del mortal choque, unas 8 personas del bus interprovincial resultaron con heridas leves, mientras los cuerpos de los fallecidos fueron llevados al centro forense de Ambato.